los géneros literarios, ¿no? Ya entonces vimos lo que son ya la tesis, analizamos algo de los géneros literarios, todavía nos falta concluir el tema, ya vamos a seguir estudiando. Entonces aquí podemos observar la imagen, ¿no? Así se ve las diapositivas. Confirmen, por favor. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, chicos? Sí. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles eran los principales géneros literarios? Los géneros literarios clásicos. Épico, lírico, dramático y narrativo. Entonces yo les decía, ¿no? En la prueba les van a poner ejemplos de los diferentes tipos de géneros literarios. Entonces ahí lo importante es que aprendamos a identificar. Por ejemplo, nos van a poner un texto de cualquiera de estos géneros, ¿no? Entonces tenemos que identificar a cuál pertenece, ¿no? Al dramático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se basa, ¿no? En lo que es las preguntas específicamente. Como yo les decía, ¿no? En lo que es en sociales, ahí ya tenemos los temas más específicos, pero mientras tanto en lengua es como un poco más amplio el contenido, ¿ya? Entonces decíamos que los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Entonces, hay varios tipos de obras, ¿verdad? Entonces, cada una obviamente se encarga se especifica, ¿no? A diferente tipo de género. Dice, puede resultar sorprendente que aún se utilice la primera clasificación de los géneros debido a Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. Entonces acuérdense cuando estudiábamos a los antiguos griegos, ¿no? Entonces ahí la cuna de lo que es lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces uno de los aportes de los griegos, acuérdense que fue lo que es la literatura. Entonces de ahí nacen, ¿no? Lo que son los términos. Principalmente fue Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿quién dividió, dice, en esos tres aspectos: épica, lírica y dramática? Hoy se mantiene esencialmente la misma clasificación con distintos nombres: narrativa, poesía y teatro. Pero la evolución de los gustos y modas estéticas ha provocado que muchos textos modernos resulte difícil fijar rígidamente los límites entre lo puramente lírico, narrativo o dramático. Entonces aquí nos explica, ¿no?, cómo ha ido un poco evolucionando lo que son dice, los diferentes modas estéticas, ¿no?, en lo que es los diferentes nombres se refiere, ¿no? El género lírico. Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones, sentimientos o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también en prosa. Bueno, esto ya analizamos la anterior clase, ¿no? Acuérdense que lo subjetivo significa lo que nosotros no podemos tocar, por ejemplo, los sentimientos y emociones, ¿no? Lo que nosotros sentimos. Aquí tenemos, por ejemplo, un verso, ¿no? La diferencia en prosa y en verso. A ver, ayúdame con la lectura, Zuleydi, por favor. La prosa es la forma más natural de escribir. Se puede contar un hecho de varias maneras. Cuando se escribe en prosa, se ocupa toda la línea. Ejemplo, era el mes de mayo, hacía calor y los ríos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban, los enamorados paseaban. El verso es una forma especial de expresarse. Es más difícil que la prosa, ya que los textos en verso presentan unas características especiales que crean un ritmo y musicalidad específicos en esta forma de contar cosas. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los ríos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Muy bien, Zuley. Entonces, tenemos que, por ejemplo, identificar, ¿no?,
Cuando está escrito en prosa, principalmente se ocupa toda la línea, ¿no? Se puede contar, dice, los hechos de varias maneras. Entonces, avise, lo contrario es el verso. El verso, en cambio, ya tiene, por ejemplo, algunas características esenciales como el ritmo, la musicalidad, y, se escribe principalmente en, como en párrafos, ¿no? Los versos son en párrafos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Eso, como les digo, este tipo de ejemplos les van a tomar cualquier tipo de lo que son los versos, tipos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Un texto literario puede estar escrito en prosa o en verso. Aquí vamos a ver las diferencias, ¿no? En verso se escriben en líneas cortas, tiene ritmo y musicalidad, está estructurado en estrofas y estos en versos. La entonación está determinada por las pausas internas. Prosa se escriben ocupando todo un renglón, no presenta ritmo ni musicalidad. Esta estructura está estructurado en párrafos y estos en oraciones. La entonación está determinada por los signos de puntuación. Entonces, por ejemplo, en la prosa vamos a encontrar puntos, punto y comas, etcétera, ¿no? Todo lo que son los signos de puntuación. Aquí tenemos, dentro de los géneros literarios, de lo que es el lírico, se dividen en subgéneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las canciones. A ver, Mical, ayúdame con la lectura, por favor. Micaela, ¿me escuchas? A ver, Mateo. Canciones. Una canción es un conjunto de palabras, letras, que se entonan, cantan en forma individual o en grupo, en general con el acompañamiento de uno o más instrumentos musicales. Si es la misma persona quien compone la letra y a su vez la canta, se le llama cantautor. Normalmente es interpretada por un único vocalista, pero también puede ser cantada en dueto, trío o más voces. La letra de las canciones es habitualmente de naturaleza poética y con ritmo, aunque pueden ser versículos religiosos o prosa libre. Existen diversos tipos de canciones que se pueden clasificar según distintos criterios. Una diversión típica es entre canto lírico, canción folclórica y canción popular. Ya, muy bien. Entonces, otro de los subgéneros de la lírica no, son las canciones. Entonces, aquí analizamos brevemente, ¿no? Las canciones se pueden estar divididas en lo que son conjuntos de letras, tienen ritmo, se pueden interpretar, dicen, ¿no? Por vocalistas, dueto, trío, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes géneros, ¿no? Aquí nos pone, por ejemplo, la folclórica, canciones populares. Bueno, hay un sinnúmero de géneros, de tipos de canciones, ¿no? Otro de los subgéneros es el himno. El himno es una composición para ser cantada, en la que el creador exalta ideales religiosos, patrióticos, políticos, militares o de otro tipo, de una nación o colectividad. Entonces, por ejemplo, los himnos eh, hace referencia, por ejemplo, a lo que es diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el religioso, digamos sobre un santo, se le escribe, por ejemplo, un himno a un santo, a una virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que son patrióticos, el himno nacional, por ejemplo, hay el himno a Paquilla, el himno, bueno, sin número, ¿no es cierto? Hace referente al nacionalismo, ¿no es cierto? Al amor a la patria. Himnos políticos, por ejemplo, los partidos políticos, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos crean, ¿no? sus propios himnos para identificarse con esa ideología, ¿no? También los militares, por ejemplo, ellos eh, eh, hacen rinden, ¿no es cierto? Rinden el culto, ¿no? A lo que son los símbolos patrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los himnos principalmente exaltan, dicen, ¿no? Diferentes tipos de ideales de una nación o colectividad. Aquí tenemos, por ejemplo, dice el himno de Colombia. Dice coro, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores
es bien germina ya, el bien germina ya. Entonces, el himno, otro de los aspectos, ¿no? De lo que son los géneros líricos es la elegía. A ver, su Lady, ayúdame con la lectura. Elegía, poema compuesto con motivo de un acontecimiento desgraciado, generalmente la muerte de una persona. El poeta puede incluir tres aspectos: expresión de dolor, elogio del fallecido, reflexión sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, el poco valor de la existencia y lo material. Ya, muy bien. Entonces, la elegía principalmente dice es un acontecimiento desgraciado, no sea, algo trágico, la muerte de una persona. Hay un libro, ¿no? Que se llama Elegía, la muerte de Atahualpa. Entonces hace referencia, ¿no? al gobernador de los incas. Entonces, cómo él fue capturado, cómo él fue condenado, cómo fue durante un tiempo, acuérdense, fue le cambiaron el apellido, le obligaron a que se bautice, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Él pasó por un largo proceso. Los incas, tanto la civilización como Atahualpa, él fue durante mucho tiempo humillado, le arrebataron el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, fue llevado a un juicio, fue condenado, y así fue como terminó el imperio de los incas. Entonces ese es un famoso libro, ¿no es cierto?, de lo que es historia. Elegía la muerte de Atahualpa. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, no? Dice expresión de dolor, elogio del fallecido, reflexión sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, el poco valor de la existencia y lo material. Entonces, elegía representa, ¿no?, algún acontecimiento principalmente de dolor. Aquí tenemos un fragmento corto, ¿no? Dice: tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Entonces aquí vemos una imagen, ¿no?, de desolación. Fragmento dice: elegía a Ramón Sige por Miguel Hernández. ¿Ya? Otro de géneros, subgéneros líricos es la égloga. A ver, Micaela, ¿estás por ahí, Micaela? Micaela. A ver, Mateo. La egloga, concepto, es una composición poética pastoril de estructura dialógica cuyos personajes son pastores que expresan amores no correspondidos en los espacios que representan una naturaleza idealizada. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente inemoroso. He de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de placer olvidadas escuchando, saliendo de las ondas encendido. Rayaba de los montes en altura, el sol cuando salició, recostado al pie de una alta haya en la verdura por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado con el canto, él con canto cortado. Ya, muy bien. Entonces, Egloga nos hace referencia, ¿no? Dice: es una composición poética pastoril. Pastoril significa, o sea, viene el término pastores, ¿no? O sea, utilizan personajes que están en el campo, en la naturaleza, por ejemplo, rodeados de animales, ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese ámbito natural. Entonces, dice amores de pastores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos algunos términos, dicen los montes, el sol, el agua, los prados, el canto de pronto de las aves. Entonces aquí el contexto, ¿no? En el contexto en el que se desarrolla esta composición poética. Entonces, fíjense este párrafo, ¿no? De este tipo, así más o menos, son los ejemplos que les ponen. Incluso en el último examen que rindieron, las preguntas estaban con bastante texto, ¿ya? Entonces, así más o menos, ¿no? Incluso más, como les digo. Entonces, hay que identificar, ¿no?,
cuáles son, por ejemplo, églogas, himnos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los elementos de los géneros literarios, ¿no? Es la sátira. La sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Se puede escribir en prosa o verso o alternando ambas formas. Ya aquí vemos una imagen, dice Percio y Juvenal, sátiras completas. Entonces la sátira, a veces se utilizan las personas, ¿no? Dicen, no me lances el sátira, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, que no le haga burla. Entonces la sátira hace referencia, dice, a un propósito moralizador. ¿Qué es? Moralizador viene del término moral, ¿no es cierto? Las personas tenemos ese lado moral que hemos aprendido desde pequeños, por ejemplo, a ser respetuosos, a ser, por ejemplo, respetar a los adultos. Tenemos valores, ¿no? Como la virtud, valores como diferentes, digamos, ser puntuales, ser educada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces de eso se compone la moral, algo que ya nace con nosotros y que dependiendo de la forma en que nosotros hayamos cultivado durante el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Entonces esa moral se refleja en lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, lúdico, ¿qué quiere decir lo lúdico? Lúdico quiere decir algo que llame la atención, ¿no? Algo, por ejemplo, digamos, para hacer una sátira, digamos, las personas, los actores, digamos, ¿no? Se disfrazan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea un poco más gracioso. Entonces se ponen, como yo les decía, caretas, sombreros, vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a los niños pequeños de inicial, así, de primeros años, a ellos, por ejemplo, cuando se les enseña un cuento, ¿qué hace la profesora? A veces se disfraza, se pone caretas, para que sea más lúdico, ¿no? Para que sea más fácil que aprendan. Entonces en eso se basa la sátira, ¿no? Propósito moralizador, lúdico y burlesco. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Dice que se nos calienta el planeta, fácil, lo meto en otra guerra fría. Feliz día del planeta, dice, qué lindo se acordaron. Entonces fíjense, ¿no? Es como el doble sentido de lo que se refiere. Si observan, el planeta está en pedazos, está enfermo, pero hay un día del planeta, ¿no? Entonces a esto hace referencia a la sátira, ¿no? Otro de los aspectos principales es el epigrama de lo que son los géneros. ¿A qué se refiere el epigrama? A la composición poética breve en que con precisión y agudeza se expresa un solo pensamiento principal, por lo común festivo o satírico. Pensamiento de cualquier género expresado con brevedad y agudeza. O sea, algo corto, no es algo que tiene mucho contenido. A ver, Zuleide, ayúdame con la lectura, por favor. Dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta. Sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano. Ya, entonces este poema breve nos especifica, por ejemplo, algo del amor, ¿no es cierto? De dolor, de, por ejemplo, de una ruptura o de una relación. Entonces el epigrama dice, puede ser de cualquier género, ¿no? Puede ser festivo, satírico, de amor, de cualquier tema. Pero dice, ¿cuál es la esencia del epigrama? Que está expresado en brevedad. Ya, aquí podemos ver un poema corto, no tiene mucho contenido, de Ernesto Cardenal. Ya, dentro de los géneros literarios analizamos el género dramático. Entonces, igual dentro del género dramático también hay otros subgéneros. Ya, el dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de los seres humanos.
por medio del diálogo de los personajes. Como su nombre me lo dice, ¿no? Dramático, o sea, viene de drama, ¿no? Entonces, conflicto. ¿Y cuál es la esencia? Dice, se representa la vida de los seres humanos mediante un diálogo. ¿Qué es el drama? La palabra dramático proviene de drama, palabra del griego drao, hacer, actuar, obrar. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria, en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta un conflicto humano. Entonces, ¿cuál es aquí vemos algunas palabritas que están con negrita, ¿no? Entonces, el dramaturgo es la persona que, que escribe, ¿no? Que escribe, por ejemplo, los diálogos de una obra, etcétera, ¿no? Entonces dice que esta obra se desarrolla en tiempo y espacio. Ya, este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso o combinando con ambos. Entonces, ¿cuáles son las características básicas? ¿No? Lo que es el género dramático, principalmente dice que se representa en lo que son obras de teatro, ¿no? Obras escénicas, ante un público. Entonces, principalmente dice también puede ser escritas de igual forma, dice en prosa o en verso, o también combinadas, ¿no? Las formas dramáticas. La tragedia se refiere a un episodio fatal de la vida que termina en forma triste o con la muerte de protagonistas. Pueden ser personajes mitológicos, heroicos, principales de la realeza. La acción de la tragedia tiene algo propio de dicha a la desdicha. El conflicto más importante es la lucha del hombre contra el destino, generalmente funesto o fatal. Por ejemplo, una de las obras dramáticas, ¿no? Es la Romeo y Julieta. ¿Se han visto la película o han leído de pronto? Entonces son de dos familias, ¿no es cierto? Que no se tenían conflictos, eran enemigas, pero se enamoraron, ¿no es cierto? Los hijos. Entonces las familias no les permitían ese noviazgo. ¿Y qué pasó al final? Romeo y Julieta se tomaron veneno, ¿no? Y así es una obra bastante que terminó con la muerte de los protagonistas. Bueno, esa es una de tantas obras, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro de los subgéneros es la comedia. A ver, ayúdame con la lectura. Mateo, por favor. Comedia. Personajes corrientes sometidos a situaciones de la vida cotidiana. Diálogos humorísticos, pero con visión crítica de los hechos. La acción dramática tiende a mostrar al protagonista como vencedor. Su contenido porta una enseñanza moral. Ya, muy bien. Entonces, la comedia dice, principalmente dice, analiza lo que son situaciones de la vida. Entonces, ustedes de pronto han visto, ¿no es cierto? Yo les ponía un ejemplo a los teatreros de la calle, artistas de la calle, ¿no? Ellos hacen humor, diálogos humorísticos, por ejemplo, criticando o como reflexión a los hechos actuales, digamos, a lo que está viviendo, digamos, en nuestro país. La forma de vida, de pronto hace comedia de algunos personajes, los que están en el poder, ya alguien que, por ejemplo, a un presidente, ya, digamos. Entonces, este presidente está gobernando mal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, su contenido dice tiene una enseñanza moral y reflexión. Entonces se hace, por ejemplo, broma, no comedia, como esta persona, en vez de sacar a un país adelante, hace lo contrario.
¿ya? Entonces, por ejemplo, actos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la esencia. Aquí podemos ver una imagen, o sea, utiliza obviamente lo que son diferentes tipos de trajes, caretas, objetos, etcétera, etcétera, todo lo que es el teatro. ¿Ya? El drama también se le conoce como tragicomedia, es otro de los subgéneros, pues mezcla aspectos de la tragedia y de la comedia. Las situaciones provocan dolor y risa, entonces esta vendría a ser una mezcla, ¿no? Su tono es melancólico porque enfatiza en aspectos valóricos de la sociedad humana, que son atropellados. Enfatiza en la perspectiva social. En el desenlace se da la posibilidad de que el protagonista pueda vencer o ser vencido, lo que es reflejo de la vida misma, pues en ocasiones se gana, en otras se pierde. Entonces aquí hay una dualidad, ¿no? Lo que es la tragicomedia, como su término lo dice, de trágico y comedia, ¿no? De burlesco. Entonces aquí dice que principalmente se maneja lo que es tanto el dolor como la risa, enfatizando aspectos principalmente, dice, de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces nos hace un análisis cómo en la vida a veces se gana y a veces se pierde, dice, ¿no? Entonces a eso se refiere la tragicomedia. Algunas, ¿cómo están estructurados? Principalmente, ¿no? Dice el acto, unidad mayor de más duración e importancia en la que se divide la obra, ¿ya? Generalmente en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y solo los actores principales. Esta subdivisión se reconoce como el cierre del telón. Escena, periodo de la acción dramática que está marcada por la entrada y salida de un personaje. Cada vez que alguien entra o sale del escenario se cambia de escena. El cuadro es la ambientación física de la actuación dramática dada por la escenografía. Cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. Entonces, por ejemplo, estos aspectos importantes. Hemos realizado de pronto en la escuela o en el colegio, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes también han participado alguna vez en alguna obra de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos básicos, ¿no? Cómo está estructurado, qué es un acto, qué es una escena, qué es el cuadro, ya entonces aquí van aspectos, por ejemplo, de lo que son la entrada y salida de personajes, ya lo que es la ambientación física, muchas veces se hace una escenografía, por ejemplo, hablemos, ¿no? Digamos a veces de algo que siempre se hace en los colegios, ¿no? En las escuelas se hacen lo que son las leyendas, ¿no? Las leyendas, digamos, el, el, el gallo de la catedral, el padre Almeida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siempre se hace ese tipo de teatros en lo que es los colegios, escuelas, ¿no? Entonces hay que por ejemplo, a los estudiantes de hacerles que se vistan acorde al personaje, que se aprendan los diálogos, los tiempos, ¿no? La entrada y salida del personaje, las escenas, etcétera, etcétera. Entonces son estos aspectos esenciales, la estructura. La escenografía, estructura interna. A ver, ayúdame con la lectura. Micaela. A ver, su lady. Estructura interna. Instancias dramáticas. Corresponde a una acción dramática que se mueve en torno a un conflicto, que corresponde a unas fuerzas en pugna protagonista y antagonista. Sus etapas son presentación, momento inicial que muestra a los personajes en un determinado conflicto. Clímax, momento de máxima tensión. Desenlace, etapa que sobreviene poco después del clímax y en la que el conflicto se ha resuelto. Se ordenan y explican los incidentes y la acción. Toma un curso que la conduce a a un final. Ya, muy bien. Entonces, otro de los aspectos, ¿no?, que hay que tener en cuenta, las principales, ¿no? El conflicto,
que son la lucha de poderes, ¿no? Antagónico quiere decir, ¿no? Entre, por ejemplo, los protagonistas y lo contrario, ¿no? O sea, las personas que están en conflicto en una escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presentación dice el momento de los personajes, el clímax, momento de máxima tensión de una obra. Digamos, por ejemplo, digamos, me invento, ¿no? El gallo de la catedral, supongamos, que es una leyenda quiteña. Entonces, ¿cuál es la parte del clímax? Digamos, cuando el gallo, el borrachito dice que pasaba, ¿no? Siempre le insultaba al gallo. Y cuando, ¿qué pasó un día? ¿No? El gallo dice que se defendió, se bajó de la iglesia y le picoteó, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento en que es el momento de máxima tensión, ¿no? El desenlace, como su término lo dice, ¿no? Ya es la parte final en donde se resuelve, dice, este conflicto. Entonces son aspectos esenciales de las estructuras de lo que son las obras. También se puede clasificar así, ¿no? En personajes principales, personajes secundarios, en lo que es el ambiente, el espacio físico, geográfico, histórico, psicológico, la atmósfera. Entonces, como yo les decía, ustedes han de haber hecho en algún momento, ¿no? Tal vez participaron en alguna obra y se hace de diferentes tipos de temas, ¿no es cierto? O sea, en lo que son, por ejemplo, el día de la lectura, ahí es donde más se hace este tipo de temas, ¿no? Entonces son aspectos básicos. El lenguaje dramático. Aspectos, por ejemplo, como los diálogos, monólogo y acotaciones. El diálogo en forma discursiva predomina en la obra dramática. Fue una interacción verbal entre dos o más personajes de escena. Entonces, cuando los personajes, ¿no es cierto? ¿Qué se les da? Previamente se les da un script, ¿no? El script entonces está todos los diálogos, ¿no? Para que obviamente los personajes se aprendan todo lo que tienen que expresarse, ¿no? El monólogo es un discurso de un personaje que se encuentra solo en escena y cree estar. Se usa para dar a conocer pensamientos íntimos. Entonces, mono significa uno. Entonces, hay obras de teatro son conocidas como los famosos monólogos. O sea, ahí actúa solamente un personaje, una persona. Entonces, da a conocer esos aspectos íntimos. Y las acotaciones aparecen al comienzo del texto para enunciar a los personajes y describir la escenografía. Del mismo modo surge al inicio de actos escenas para informar sobre los cambios de espacio, entrada y salida de los personajes, o se intercalan en los parlamentos para comunicar desplazamientos, gestos y actitudes de quienes se presentan en la escena. Entonces, aquí tenemos también lo que son las acotaciones. Entonces, dice que describe los ambientes de escenografía, de inicio de escenas, de actos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, otros de los aspectos importantes es de la parte. ¿Qué es una parte? Un personaje dirige en forma reservada a otro integrante de la escena o al público y no debe ser escuchada por el resto de los personajes. Entonces, en una escena no hay un personaje que está reservado, o sea, que no se puede ver, ¿no es cierto? Entonces, esta persona dice puede guiar al resto de los personajes. Entonces se dirige, dice, de una forma reservada al otro integrante. No está en escena, no está en el público. Ya, el ambiente, espacio y tiempo. Cuando decimos ambiente nos referimos a la situación en la que se desarrolla la obra, el lugar físico, al tiempo en el que se mueven los personajes, es decir, el ambiente total en que la obra se lleva a cabo estaría condicionado por el espacio y el tiempo. Entonces aquí analizamos diferentes obras, ¿no es cierto?, en lo que son géneros dramáticos. Hay obras, por ejemplo, sobre personajes importantes, por ejemplo, digamos de Atahualpa, ¿ya? O analicemos una obra sobre la época de la colonia, o una obra sobre los tiempos de Quito antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo, dice, el espacio, ¿ya?
aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es el espacio? A ver, ayúdame con la lectura, Mateo. Espacio. El espacio refiere tanto al lugar geográfico como al lugar físico en que se sitúa la obra. En las obras dramáticas, la información sobre ellos se nos da mediante el lenguaje acotado, el momento en que nos dicen cuál es el lugar geográfico donde ocurre la acción, es el comienzo de la obra, no es obligatorio. Luego, cada vez que comienza un cuadro nuevo, nos dirán cuáles son los elementos que constituyen el espacio físico. Es decir, si la acción transcurre en un patio, en el interior de una iglesia, en un hospital, etc. Ya, muy bien. El espacio, ¿no? Como su término nos dice fácilmente, ¿no? Espacio, lugar, simplemente lugar, espacio en donde se sitúa la obra. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de espacios, como aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Una iglesia, un hospital, digamos en una hora de clases, en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre se va a adecuar obviamente la escenografía, dependiendo al tema que vayamos a tratar. El tiempo, a ver, Micaela. A ver, dice, se trata de establecer el tiempo que transcurre en cada escena, que no coincide la mayoría de las veces con el tiempo que transcurre en la realidad, con la duración real medida en el reloj. También si el transcurso del tiempo se produce de modo lineal o con interrupciones, saltos en el tiempo cronológico, juegos temporales hacia el pasado o hacia el futuro, etc. Finalmente, concretar, siempre con referencia al texto, en qué momento del día o de la noche podría localizarse la acción. Ya, muy bien. Entonces el tiempo nos hace referencia, dice la cronología, ¿no es cierto? La cronología, cómo la obra se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, dice la duración en tiempo real, por ejemplo, cuánto dura cada escena, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso nos hace referencia al tiempo. Entonces aquí tenemos un resumen, ¿no? Entonces dice el teatro es escenificación de una acción real o imaginada, generalmente tiene forma dialogada, ¿ya? Entonces también, a ver, ya los géneros dramáticos, ya estos ya analizamos, lo que es la tragedia, la comedia, el drama. Ya estos términos ustedes ya saben. Entonces dice, el héroe sostiene una lucha con el destino ante que sucumbe, tragedia, comedia, significación de conflictos de la vida cotidiana, y drama, enfrentamiento de los personajes con su destino. En lo que son los géneros también menores está el auto sacramental. El sacramento es un término que tiene que ver con la religión, ¿no es cierto? Entonces significa principalmente, dice, pieza de carácter alegórico en torno a un dogma religioso. Entonces, por ejemplo, lo que es la religión, ¿no? Hay muchas creencias en lo que son los el Dios, lo que son las vírgenes, los santos, etcétera, etcétera. Entonces, el carácter alegórico significa que hace referencia a un personaje, ¿no? Entonces, a eso significa dogma religioso, a lo que es la creencia principalmente del catolicismo. El entremés es una obra breve representada en los entreactos de los comediantes. Ustedes me imagino que han visto El Chavo, ¿no es cierto? Ahí hay unas partes que dice, va a haber un entremés, ¿no es cierto? Entonces es una obra cortita, algo corto, pero algo burlesco, ¿no? Algo chistoso, algo que tiene que ver con la comedia. Entonces eso se le conoce como el entremés, ¿ya? Entonces dice, entre actos de las comedias, pero es algo breve. ¿Ya? También tenemos el teatro lírico. El teatro lírico tiene principalmente la ópera, que es una obra escénica completamente cantada, ya han escuchado ópera, y la zarzuela, obra escénica que incluye partes cantadas y partes declamadas.
Entonces, por ejemplo, en una prueba les pusieron sobre esto, me acuerdo, ejemplos de lo que es la ópera y la zarzuela. Entonces, fíjense, cada término, ¿no es cierto?, en lo que son los géneros literarios, cada género y subgénero tiene su esencia, ¿no? La ópera, la zarzuela, la tragedia, la comedia, como ya analizamos igual en la anterior clase algunos ejemplos y todo. Entonces, con este tema creo que ya terminamos los géneros literarios. Sí, ya terminamos. Entonces, ¿cuáles son los principales? ¿No? Épico, lírico, dramático y narrativo. Espérenme un segundito, no les voy a compartir otro documento. Espérenme un segundito. A ver. A ver, se está abriendo el documento. Ya esperemos un segundito. Lo que pasa es que esta máquina parece un poquito lenta. A ver. Ya, listo. A ver, ya les voy a compartir. Ahí sí se puede observar el documento, chicos. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Ya. A ver, espérame, no tengo por aquí un documento. Ya. Entonces, por ejemplo, ya, dentro de lo que es el temario, otro de los temas es lo que es, por ejemplo, la estructura del texto. Ya, entonces, cómo están organizados en lo que es en la clasificación del texto, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, los temas, los subtemas y las ideas principales. En la prueba les ponen casi la mayoría de preguntas, identificar ideas principales, identificar ideas secundarias, de qué trata el texto, identifique la tesis, etcétera, dice, identifique la conclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un texto se divide básicamente en tres aspectos: macroestructura, micro, macro y superestructura, ¿no? Entonces vamos a tener referencia a estos aspectos. La superestructura analiza el tipo de texto, o sea, la tipología. ¿Qué es la superestructura? Entonces, por ejemplo, yo analizo la tipología, quiere decir de qué trata el texto. Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar un texto, digamos una noticia, voy a analizar un texto literario, analizar de pronto un texto científico, etcétera, ¿no? El tipo de texto, de lectura.
macroestructura, analiza de todo el texto, ¿ya? Entonces la macro significa algo grande, no macro. Entonces dice analiza todo el texto, o sea, ¿de qué trata la obra? Pongamos, me ponen un fragmento en la prueba sobre una novela, digamos, o sea, digamos la novela A la costa. Entonces me ponen un fragmento. Yo ya conozco, supongamos, yo ya conozco de qué trata la obra, ¿no es cierto? Ya tenemos conocimiento. Entonces de eso se trata, ¿no? Brevemente, ¿de qué trata la obra? O sea, la macro. Y la micro analiza, por ejemplo, una parte. Micro significa algo pequeño, ¿no es cierto? Entonces nosotros al leer un párrafo, que es lo que obviamente va en la prueba, entonces vamos a analizar brevemente las ideas principales y las ideas secundarias. O sea, estos son los aspectos principales de la estructura de un texto. Entonces, el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. No afirma ni niega, solo presenta. Se observa en la repetición de la palabra clave del texto. ¿Sobre qué trata el texto? Entonces, yo les decía en una clase, en las preguntas, por lo regular las ideas principales siempre están al comienzo y vamos a identificar por qué vamos a encontrar puntos. Eso ya, bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Entonces, el subtema se desprenden del tema general y resumen el contenido de las diferentes partes de un texto. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo. A ver, ayúdame con la lectura. Zuleidi. Las células madre. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles. Al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema inmunológico. Este tipo de células se produce con la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y el sistema inmunológico, como la leucemia y la linfoma. Ya, muy bien. Entonces, si se fijan, ¿no? Este tipo de texto. Entonces aquí analizamos brevemente, ¿no es cierto? El tema, que es la idea central, al inicio, ¿no? Dice las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen capacidad de desarrollar y desenvolverse, bla, 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 ¿no? Entonces, fíjense, aquí están las palabritas, están encerradas, ¿no es cierto? Con un círculo rojo. Entonces, son las palabras claves. En la parte principal está el concepto, ¿ya? En los siguientes párrafos analizamos, están los subtemas. Aquí nos explica que mediante las células madres se puede, por ejemplo, tener la capacidad para mejorar lo que son las enfermedades y bla, 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 ¿no? En el tercer párrafo se analiza, dice que también se producen en el cordón umbilical de un bebé, entonces otro subtema. Y al final siempre vamos a encontrar lo que es una recomendación o una conclusión. Entonces aquí también dice que las células madres sirven para tratar varias enfermedades, trastornos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así, ¿no? Más o menos ese tipo de texto les ponen en la prueba. Es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Entonces, la idea principal. Este enunciado al que hacen referencia a la mayoría de las frases se expresa por medio de una oración. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo? No, lo más importante siempre es la idea principal. Las ideas secundarias son enunciados que desarrollan la idea principal, las complementan, analizan, dan detalles, ejemplos, se expresan por medio de oraciones. Entonces, las ideas secundarias se derivan de la idea principal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, tenemos un ejemplo cortito, ¿no? Dice, la solidaridad es una actitud que se aprende, punto. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo.
es posible pues que aprendamos a ser solidarios. Entonces, una pregunta les ponen así: identifique la idea principal del texto. ¿Ya? Fíjense en este ejemplo cortito. Aquí está, podemos identificar, si se fijan, aquí tiene un puntito, ¿no? Dice, la solidaridad es una actitud que se aprende, punto. Esa es la idea principal, ¿ya? Entonces, eso es un punto clave, ¿no? Que memoricen, ¿no? Cuando analizamos un texto siempre vamos a encontrar o un punto o una coma. Es la idea principal del texto. Ya, también encontramos algunas macro reglas. Macro quiere decir que abarca, ¿no?, bastante información, macro, grande. La supresión. Durante el análisis debes preguntarte: ¿hay algunas oraciones, ideas secundarias, detalles en el texto que puedes suprimir porque su contenido ya está expresado en otra más general? O sea, esto quiere decir que nosotros al inicio vamos a encontrar, digamos, una oración que sea la que abarque una información completa. ¿Ya? Entonces, de esa información ya estaba expresado, dice, lo más general del texto, ¿no? O sea, aquí tenemos un ejemplo. Dice: el origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. Entonces aquí identificamos la idea principal: el origen del fútbol asociado a los ingleses. La generalización. Si la macro regla de supresión no ayuda a extraer la idea principal, pregúntate: ¿cómo puedo sustituir algunas de las oraciones de texto que constituyen solo ejemplos? ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, al leer un tema vamos a identificar de qué vamos a extraer, ¿no? Extraer la idea principal. O sea, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, corto. Esa tarde no hubo clase, así que comenzaron a divertirse en el jardín. María rebotaba una pelota contra la pared, Pedro jugaba con unos muñecos en el rincón y Juanito construía torres de arena con sus botes playeros. La idea principal: esa tarde los niños comenzaron a jugar en el jardín. Entonces, si analizan, dice que Pedro realizaba una actividad, María otra actividad, Juanito otra actividad. Esas vendrían a ser las ideas secundarias. Pero ¿cuál es la idea principal que abarca todo el tema? Es que los niños comenzaron a jugar en el jardín, ¿no? Entonces vamos de una macro idea a algo más pequeño, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos, de los elementos, mejor dicho, ¿no?, que hay que tomar en cuenta también es la integración o construcción. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo, por favor. Integración o construcción. Cuando la idea principal está expresada implícitamente, ¿cuál podría ser la oración que diga lo mismo que todo lo que hemos visto en las demás oraciones? La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol en los seres vivos. Otra parte calienta el suelo, el aire y los océanos, y forma calor. Así, el ecosistema terrestre retiene y hace circular el calor y la energía. La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. Idea principal: la energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. Ya, muy bien. Entonces, este tipo de ejemplo, ¿qué quiere decir la idea implícita? O sea, la idea implícita es, acuérdense que yo les explicaba, ¿no? Hay la idea implícita y la idea explícita, ¿no? La implícita quiere decir la idea que está clara, que nos explica tal cual, ¿no?, el tema, cualquier tema que sea. Y la idea explícita, en cambio, a veces son, por ejemplo, oraciones que no nos explican, ¿no? No está la idea muy clara. Entonces, implícito, explícito, eso hay que tener en cuenta. O sea, aquí dice, cuando la idea principal está expresada implícitamente, dice, ¿no? Entonces les van a encontrar ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, explique la idea implícita del texto, o lo contrario, identifique, mejor, no explique, identifique la idea explícita. Entonces esos dos términos hay que identificar lo que es el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, aquí nos está explicando, ¿no?, sobre la Tierra, dice sus diferentes
procesos, dice que calientan los seres vivos, del suelo, los océanos, del aire, bla, bla, bla. Entonces, como la energía del sol, dice, procede en diferentes ámbitos de lo que es el calor, bla, bla, o sea, nos explica de una forma amplia. Pero, como les decía, en algunos ejemplos vamos a encontrar al inicio o al final. Fíjense, en este caso la idea principal está al final. La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. Si se fijan que comienza con un punto y termina con un punto. Entonces, las ideas secundarias es todo el resto, lo que nos está explicando del suelo, los océanos, del aire, el espacio, bla, 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 todo lo que tiene que ver. Son ideas secundarias y esta es la principal. ¿Ya? Entonces, de esa forma también nos ponen las preguntas, ¿no? Ideas implícitas, ideas explícitas. Bueno, este es un cuadro de análisis del texto, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar? Bueno, esto regularmente se hace en las aulas, ¿no? Con los estudiantes. Entonces aquí se pone el tema, idea central del texto, los números de párrafos, por ejemplo, en una lectura hay 2, 3, 4 párrafos, etcétera. El subtema y la idea principal. Bueno, este es un cuadro de análisis, es como un referente nada más, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Dice, con base en el texto, identifique el efecto que se requiere producir en el lector. Dice, movió el sitio sombrío, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamento pudieron descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno, aliento el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Identifique el efecto que se requiere producir en el lector, o sea, la persona que está leyendo. Aquí tenemos las opciones. A ver, analicen, ¿ya? Dice la A, aumentar la sensación de lo sombrío. La B, sensación de quietud y calma a partir de la descripción de la naturaleza. C, percepción de un movimiento sin pausa causado por las fuerzas naturales. D, aumentar la sensación de tristeza. A ver, les doy unos segunditos para que analicen. A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿qué me dices, Mateo? ¿Cuál será? De la pregunta 1. Sí, de la 1. Su lady. Yo creo que es la C. La C, ya, ¿por qué la C? Porque está hablando sobre un movimiento de la naturaleza, diría yo. Ya, dice, movió el sitio sombrío, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo, las aves en el fresco apartamento pudieron descansar el trabajoso vuelo. Ya, se cabe entonces el terreno. Ya, está bien. ¿Qué dices tú, Mateo? ¿Cuál será según tu razonamiento? ¿Y por qué? La B, porque está, o sea, expresando un escenario de quietud y calma en la naturaleza. Ya, muy bien. La respuesta es la B. Entonces aquí nos está explicando, por ejemplo, dice, analicen, vamos a analizar ya lo que es el texto. Entonces dice, verán, siempre fíjense bien, por ejemplo, en lo que es en lo que pide. Dice, con base en identifique el efecto que se requiere producir en el lector. ¿Qué efecto? Entonces, en la persona obviamente que lee, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando, dice, el manso viento. Al decir manso viento, en mi mente es como que mi imaginación lo refleja, ¿no es cierto? O sea, en mi mente yo tengo la imagen.
Ya dice, las aves en el fresco apartamento pudieron descansar del vuelo. Entonces, el sol, dicen, el sol subido en la mitad del cielo, en el silencio se escuchaba el susurro de las abejas. Entonces, al leer esto, es como que sentimos, ¿no es cierto? Nos imaginamos las abejas, el sol, dice, el olor del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está evocando a nuestros como sentidos, ¿verdad? Entonces, nos da una sensación, ¿no? De quietud, calma a partir. Este es un ejemplo así nada más cortito que les puse para solo para un poco sondear. A ver, ya parece que ya no tenemos mucho tiempo. Ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a ver uno. A ver, este vamos a hacer. No, pero este tema no hemos visto todavía. Vamos a hacer uno un sencillo. Aquí un texto. Ya, hagamos, este tema ya vimos. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo. Ya, identifica el argumento de autoridad. El número de mascotas en los hogares de las ciudades se ha incrementado el doble con relación al 2018. Las mascotas han llegado a ejercer una influencia en la vida de las personas, por lo que han ganado nuevos espacios como en la medicina, los animales como recurso terapéutico, incluidos en tratamientos de terapia motivacional generando efectos positivos. Evan Einstein, director de la OPS, considera que la intervención con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despiertan una actitud positiva frente a sus afecciones. Esta metodología ha sido empleada por la OPS en pacientes con Alzheimer y en hogares de la tercera edad. Estudios demuestran que el 90% de las personas que adoptaron una mascota como parte de su tratamiento se sentían más activas y con más interés por recuperarse. Los estudios y programas mencionados demuestran lo positivo de incluir una mascota en ciertos tratamientos terapéuticos. A. La intervención con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despiertan una actitud positiva. B. El número de mascotas en los hogares de las ciudades se ha incrementado en un 80% con relación al 2018. Ya, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que estudiamos los tipos de argumentos? Ya. Aquí nos dice claramente, dice, identifique el argumento de autoridad. ¿Ya qué hace referencia al argumento de autoridad, su lady? Hacía referencia cuando un elemento tenía poder de disponer como una orden. Ya, más o menos, Mateo. Argumento de autoridad. ¿Cuál es la esencia del argumento de autoridad? Nos dice que es la opinión de alguna autoridad la que creemos correcta. Eso, exactamente, no se olviden, ¿no? Entonces, el argumento de autoridad es, por ejemplo, cuando hay una persona, ya, digamos, en esta pregunta tenemos que identificar, digamos, aquí nos habla un tema, ¿no es cierto? Dice las mascotas, cómo nos beneficia a las personas que tienen Alzheimer, bla, 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 ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí fíjense que dice Evan Stein, director de la OPC. Esa persona es la autoridad, entonces es un experto que habla en el tema, ¿no es cierto? Entonces él explica, dice, cuál es la influencia que causa los animales como en las terapias, bla, 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 ¿no es cierto? Algo positivo. Entonces aquí tenemos los dos argumentos. Dice, la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despiertan actitud positiva. Ya, y la otra opción, dice, el número de mascotas en los hogares de las ciudades se ha incrementado un 80% con relación al número. Entonces la respuesta es la A. Entonces aquí nos explica, es Evan Stein, que es el director. Entonces, que es positivo, dice, ¿no? Esto de mantener este vínculo con las mascotas. Ya.
Bueno, ahí vamos a quedar. Bueno, chicos, me dio gusto haber compartido con ustedes. Seguimos en la próxima clase, ¿no? Ya les envío material para que repasen. Ya, chicos, cuídense mucho y estudien. Chao, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. De nada, chicos, chao.